Listo, perfecto. ¿Ya tienen la presentación? Sí, Bueno, Sí se puede ver. listo. ¿Inicio? adelante. Ok. Bueno, nuevamente buenas noches para todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Lorena Giacomuzzi, soy residente tercer año de neurocirugía de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Y el tema a tratar esta noche es la patología macroscópica y microscópica de los meningiomas. Este tema, pues básicamente dándole continuidad a las revisiones que venimos haciendo en las noches de los viernes del libro de meningiomas de John Lee. Para esta charla usé como bibliografía pues nuestro texto guía, que pues como les mencioné, que es el texto de diagnóstico, tratamiento y resultados de meningiomas de John Lee. Y adicionalmente pues en esta oportunidad, como pues al tratarse como tal el tema de la patología de estos tumores, pues me fue de gran utilidad el texto de la Organización Mundial de la Salud, en la cual se describe la clasificación de todos los tumores del sistema nervioso central, texto pues editado y publicado en el 2016, así como el texto de meningiomas de Osama Al-Mefti y pues diferentes artículos que iré referenciando adecuadamente en cada diapositiva. Ya pues para entrar en materia, los meningiomas se definen como tal como neoplasias que se caracterizan por su crecimiento lento y su comportamiento benigno en la mayoría de los casos. Estos tumores son originados de las células meningoteliales de la capa aracnoidea y se han descrito tres grupos principales de meningiomas que van a diferir en cuanto a su genotipo, fenotipo y comportamiento biológico. Esto pues igual lo definiremos un poco más específico más adelante con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a los hallazgos epidemiológicos, pues mi interés no es definir uno a uno debido a que ya Carlos lo mencionó muy bien en el capítulo de epidemiología, pero hay unos hallazgos epidemiológicos que sí se relacionan directamente con la patología y es los que vamos a mencionar. Básicamente, pues como conocemos, los meningiomas son el tumor intracraneal primario más frecuente, representando el 30 hasta el 36% de todos los tumores cerebrales en general. Sin embargo, solamente representan el 2,8% de todos los tumores intracraneales pediátricos primarios. Adicionalmente, pues se ha estimado que el riesgo de desarrollar un meningioma durante toda la vida es aproximadamente del 1%, y adicionalmente se ha reportado que más del 90% de los pacientes que presentan meningiomas pueden presentarlo como meningiomas únicos, mientras que del 5 al 7% de los pacientes con meningiomas pueden debutar con meningiomatosis. Respecto ya a la distribución por edad y sexo, como podemos ver en esta gráfica, básicamente la incidencia es totalmente dependiente de la edad. En esta gráfica, pues acá podemos ver relacionado el número, pues la incidencia como tal y la relación con la edad de diagnóstico. Dentro de esta gráfica podemos ver que inicialmente hay un crecimiento que se da de forma exponencial, seguido de un crecimiento logarítmico en la relación de estas dos variables. Y a su vez podemos evidenciar que la mediana de presentación se da a los 75 años de edad. Y con respecto a la distribución, con una tasa de incidencia de 10,5 casos por 100.000 habitantes año respecto a los hombres, siendo mayor esta diferencia entre géneros en la edad premenopáusica, donde se tiene la proporción más alta, que es de 3,5 mujeres por cada hombre, en un periodo de edad comprendido entre los 35 a los 45 años de edad. Sin embargo, se ha visto que hay un incremento en la incidencia, en la tasa de incidencia de los hombres en los meningiomas de grado 2 y grado 3. Y esto básicamente ha sido caracterizado inmunohistoquímicamente porque se ha visto que hay una asociación entre la ausencia de receptores de progesterona en los meningiomas y la gravedad o características histológicas de malignidad. Por tanto, pues se ha visto esta asociación entre esto, pues permite explicar el incremento de incidencia de los hombres en los meningiomas de grado 2 y grado 3. Respecto ya pues a la distribución por raza, se conoce pues que se ha reportado una tasa de incidencia y prevalencia mayor en las personas de raza negra versus los caucásicos. Y ya en cuanto a los hallazgos macroscópicos, pues en la escala macroscópica podemos saber que los meningiomas se han descrito como tal como masas de una consistencia que puede ser variable entre una consistencia friable, y una consistencia que es bastante firme. Adicionalmente se describen que estas masas, como podemos ver en la imagen, tienen unos bordes muy bien delimitados y adicionalmente siempre cuentan con un fragmento tumoral firmemente adherido a la dura madre y es el que se conoce como fragmento de fijación dural. Adicionalmente, otro de los hallazgos característicos, como lo podemos evidenciar aquí en la imagen, es la cola dural. Este hallazgo básicamente pues corresponde al tejido fibrovascular reactivo que rodea el perímetro dural del tumor.
Y pues también ha sido muy bien descrita la infiltración de la dura madre y los senos durales, que es bastante común, principalmente pues en los meningiomas parasagitales. Respecto al color de estos tumores, se ha descrito que el color más común es un color marrón claro, pero también se pueden presentar tumores que van a variar a una coloración un poco más amarilla oscura, y se ha descrito que la coloración como tal va a depender de la presencia o la cantidad de macrófagos lipidizados que hayan en el interior del tumor. Eh, a su vez, pues los meningiomas pueden invadir el cráneo adyacente, como bien sabemos, y esto pues se puede hacer evidente a través de una tomografía de cráneo simple en su ventana ósea, con este hallazgo característico que es la hiperostosis. Adicionalmente, este hallazgo pues suele presentarse de manera más frecuente en localizaciones como el ala esfenoidal y en la órbita, donde adicionalmente se puede presentar esta hiperostosis y también un crecimiento de la masa, haciendo un crecimiento plano que simula una alfombra, y este patrón de crecimiento es el que se denomina como meningioma en placa, siendo pues finalmente reconocible tanto por tomografía de cráneo simple en su ventana ósea. Asimismo se puede reconocer en resonancia magnética, y en los especímenes de autopsia también podemos ver este mismo crecimiento en forma de alfombra, que es como tal el que se denomina meningioma en placa. Otro de los hallazgos macroscópicos importantes y característicos es la característica macroscópica que se presenta únicamente en los meningiomas de la convejidad, principalmente en los meningiomas frontales y temporales, y este pues se puede apreciar igualmente tanto en resonancia magnética como en especímenes de autopsia, y también tienen su correlación con imagen angiográfica. Este patrón básicamente se denomina resplandor solar o estallido solar, y se produce básicamente gracias al suministro vascular que tienen los meningiomas, dado que en este patrón se puede evidenciar la rica vascularización periférica que tienen los meningiomas a través de los vasos piales engrosados, y una vascularización central, una vascularización central a través de los vasos prominentes que surgen a partir de este pedículo vascular, que se van a distribuir en forma radial, y es lo que me produce este hallazgo de resplandor solar o estallido solar. Adicionalmente, este mismo hallazgo pues lo podemos ver correlacionado acá en el espécimen de patología, donde los vasos sanguíneos dejan la marca en el tumor, a través de su flujo van dejando la marca en el tumor, y también podemos evidenciar este hallazgo. Y tiene también, este mismo hallazgo se puede ver representado muy bien a través del estudio de panangiografía cerebral, donde acá podemos observar que está la arteria meningia media formando el pedículo vascular que va a este tumor, y de allí pues se van a desplegar múltiples vasos irradiados hacia la periferia tumoral en este mismo patrón de resplandor solar. Y este hallazgo va a ser seguido a su vez de un hallazgo típico también, que es el denominado como rubor vascular prolongado, que es esta imagen como sombra que queda después al evidenciar el drenaje venoso. Y adicionalmente, este rubor vascular pues persiste a la fase venosa tardía, y se puede hacer evidente a través de estos vasos de drenaje tardío que podemos ver señalados aquí por la flecha. Otro de los hallazgos relevantes que pueden ser evidenciados a través de la macroscopía es la meningiomatosis. Este pues adicionalmente muestra la multifocalidad que puede ser presentada en los meningiomas. No es un hallazgo infrecuente, y adicionalmente se ha descrito que se observa con mayor frecuencia en pacientes que tienen asociación con neurofibromatosis tipo 1 o neurofibromatosis tipo 2, y adicionalmente pues es un patrón que no predispone a ninguna malignidad, solamente pues que está asociado con otras alteraciones genéticas que veremos más adelante. Y se ha descrito adicionalmente que hay un mayor riesgo en los pacientes que tienen este patrón de multifocalidad, que puedan llegar a generar una infiltración del parénquima cerebral adyacente en uno de estos tumores, en uno de los meningiomas como tal. No es necesario que todos los que se produzcan generen esa infiltración, pero sí lo pueden hacer algunos de ellos. Y dentro de las características macroscópicas de los tumores atípicos o anaplásicos, básicamente ellos se caracterizan por tener un tumor mucho más grande que los tumores grado 1, adicionalmente están asociados a varios focos de necrosis, y característicamente infiltran el tejido cerebral adyacente, y pueden llegar a tener una apariencia angiomatosa o hemorrágica, dado a su cantidad prominente de vasos sanguíneos, que va a ser mucho mayor respecto a los meningiomas grado 1. Bueno, ya respecto pues a la clasificación histológica, eh, hay básicamente tres grupos de meningiomas, como les mencioné al principio. Entonces los meningiomas van a estar clasificados de grado 1 a grado 3. Y pues básicamente esta clasificación está dada por sus características histológicas,
que van a estar correlacionadas con su comportamiento biológico, que en su mayoría van a corresponder al grado 1 de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, pero también existen pues, diferentes subtipos histológicos con parámetros morfológicos específicos que van a estar asociados pues, con resultados clínicos menos favorables. Estos van a ser los que van a corresponder a grado 2 o grado 3. Eh, Acá pues tenemos la clasificación que básicamente esta es la que está postulada en la última actualización del 2016. No tiene realmente cambios significativos respecto a la clasificación anterior postulada en el 2008. Y aquí podemos ver pues los meningiomas organizados de grado 1 a grado 3, siendo más frecuentes los meningiomas grado 1, ya que representan desde el 88 al 94% de todos los meningiomas. Estos se suelen caracterizar por un comportamiento biológico benigno, con tasas de recurrencia que suelen ser muy bajas y pueden llegar a tener sí puede ser un tratamiento curativo completo tras la resección quirúrgica cuando se logra hacer de forma completa, y están conformados básicamente por 9 subtipos, dentro de los que encontramos pues, el meningioma meningotelial, el meningioma fibroso, el transicional, el samomatoso, el meningioma angiomatoso, el microquístico, el secretor, el meningioma rico en linfocitos, y acá en la gráfica está mal estipulado, pero el meningioma metaplásico también corresponde a grado 1, no es grado 2 como lo dice esta gráfica. Dentro del grado 2 tenemos 3 subtipos, que es el meningioma cordoide, el meningioma de células claras y el meningioma atípico. Y dentro del grado 3 vamos a tener el meningioma papilar, el meningioma rhabdoide y el meningioma anaplásico. Ya pues como he descrito anteriormente, pues los meningiomas grado 2 tienen tasas de recurrencia sumamente altas. Se ha descrito que pueden llegar a recurrir hasta en el 50% de los casos y solo representan el 4 a 7% de los tumores, todos los meningiomas en general. Y los grado 3 solamente representan el 1 al 3% y tienen una supervivencia a 5 años muy, muy, muy corta, que es del 47% solamente. Ya en cuanto a las características del inmunofenotipo, pues se pueden utilizar diferentes tinciones para el diagnóstico de los meningiomas, dentro de las cuales pues tenemos la tinción de EMA, la cual esta tinción básicamente lo que busca es teñir los anticuerpos contra los antígenos de la membrana epitelial. Y realmente se ha visto una inmunoreactividad fuerte en la mayoría de los meningiomas a esta tinción de EMA, pero es menos consistente esta inmunoreactividad en lesiones atípicas y malignas. Y bueno, hay otra de las tinciones usadas que no la tengo en esta diapositiva, pero es la tinción con vimentina, que esta también se ha visto una inmunoreactividad fuerte en los meningiomas. Sin embargo, pues realmente no es muy útil debido a que es muy poco específica y puede teñirse en muchos tipos de tumores. Pero esta que representamos acá, que es el receptor de somatostatina A2, sí también se expresa fuertemente y también de forma difusa en la mayoría de los meningiomas, y a su vez puede presentar una inmunoreactividad fuerte hasta en los meningiomas anaplásicos y atípicos. Y bueno, básicamente a través de otros estudios de inmunohistoquímica se ha podido confirmar la presencia de redes hormonales, tanto receptores estrógenos, progesterona y andrógenos, y pues esto va a ser relevante también pues en la fisiopatología de estos tumores. En cuanto al índice de división celular, se ha descrito en diferentes artículos que hay una correlación directa entre el índice de proliferación y el grado histológico acuñado. Sin embargo, no es un criterio diagnóstico específico del grado histológico, pero sí se ha visto una correlación entre el aumento del Ki-67 y el incremento del grado tumoral. De tal forma que en los meningiomas grado 1, que es esta gráfica que encontramos acá, se ha descrito que van a tener un Ki-67 menor del 4%. En los grado 2 se describe que pueden tener un Ki-67 de 4 al 10%, es lo más frecuente. Sin embargo, hasta 19% se siguen catalogando como grado 2. Y en los meningiomas grado 3 o anaplásicos, en estos se ha visto que el Ki-67 suele ser mayor del 20%. Y esto es relevante pese a que, como les decía anteriormente, no es un criterio indispensable para poder hacer la clasificación histológica, pero sí se ha visto que a mayor incremento del Ki-67 en los meningiomas, esto no sucede en todos los tumores, pero sí en los meningiomas, a mayor Ki-67 se ha visto que los tumores presentan una mayor recurrencia. Ya pues en cuanto al perfil genético, básicamente pues existen diferentes alteraciones genéticas asociadas a la formación de los meningiomas,
pero pues dentro de las más relevantes se encuentra la mutación del gen NF2, el cual es un gen ubicado en el brazo largo del cromosoma 22, que está básicamente localizado en las bandas 11q 13.1, y estas mutaciones de este gen básicamente pues son responsables del 50 hasta el 60% de los meningiomas espontáneos. También están presentes en alguna pequeña proporción de los ependimomas espontáneos y van a estar presentes en todos los schwannomas. Este gen básicamente es importante porque codifica para una proteína que se llama la proteína merlina. Esta proteína pues pertenece como tal a las moléculas de anclaje del citoesqueleto y de la membrana plasmática, y adicionalmente ha sido postulada pues como una proteína supresora tumoral, de tal forma que cuando están presentes las mutaciones en este gen, que son mutaciones que se han descrito principalmente de lesiones, inserciones o mutaciones también en el marco de lectura tipo nonsense, se ha visto que esas mutaciones pues, van a generar una proteína truncada que básicamente, al no poder ejercer su acción como proteína supresora tumoral, va a generar una potenciación de las vías de proliferación celular, pues generando al efecto inverso que haría como si estuviera con su funcionalidad normal. Sin embargo, no todos los meningiomas van a tener mutado este gen, por lo tanto, se ha postulado hacer una clasificación en cuanto al patrón genético en meningiomas NF mutados y meningiomas NF nativos. Sin embargo, pues se ha visto que no tiene mayor implicabilidad clínica, por lo tanto no se toma esta clasificación y se toma pues, la clasificación histológica para definir conductas clínicas adicionales. Sin embargo, sí se ha descrito que los meningiomas con el NF2 mutado suelen tener una inestabilidad genética mayor y son más frecuentes, es más frecuente encontrarlas en los meningiomas fibrosos y los transicionales, mientras que los meningiomas NF nativos, que es decir, los que no cuentan con esta mutación, sí pueden contar con el resto de mutaciones, eh, es más frecuente que sean NF2 nativos los meningiomas meningoteliales. Y también se ha reportado que puede llegar a estar presente hasta en el 70% de los meningiomas típicos y los anaplásicos. Eh, Adicionalmente, pues existen otras mutaciones dentro de los NF2 nativos, que básicamente las más frecuentes son la mutación AKT1, que puede estar presente en el 17% de los meningiomas meningoteliales y transicionales, y la mutación KLF4, la cual está presente en el 93 al 100% de los meningiomas secretores. Adicionalmente, pues otra de las mutaciones más relevantes es la mutación en el promotor TERM, y esta es relevante debido a que lo que va a producir básicamente es que las células escapen como a su proceso de senescencia por una sobreexpresión de la telomerasa, lo que va a generar básicamente como un incremento en la supervivencia de las células o una inmortalidad celular, por decirlo de algún modo, y esto va a tener un valor pronóstico muy significativo, debido a que se ha visto que los pacientes que tienen mutado este promotor llegan a tener una supervivencia libre de progresión muy bajita, solamente de 10.1 meses. Mientras que los pacientes que no tienen mutado este promotor tienen una supervivencia libre de progresión que se ha descrito hasta de 179 meses, o sea, 15 años, los que no tienen esta mutación. Por tanto, pues se le ha dado mucha relevancia. Y adicionalmente también se han descrito pues alteraciones genéticas que participan en la oncogénesis de los meningiomas, y una de las más relevantes o más consistentes es la monosomía 22q. Esta básicamente pues se ha reportado que también su funcionalidad o su implicación es que como está en el cromosoma 22, también va a repercutir sobre la funcionalidad de la proteína merlina. Y adicionalmente, otra de las mutaciones relevantes es la de lesión del brazo corto del cromosoma 1, debido a que, si bien no se sabe general, pues molecularmente y funcionalmente qué produce, sí se ha descrito que se asocia con un mal resultado en los pacientes que tienen esta mutación. Ya en cuanto a la clasificación histológica, bueno, básicamente vamos a hablar uno a uno de los tumores y la clasificación por grados que tienen estos. En los tumores grado 1, encontramos el primero de estos, es el meningioma meningotelial, el cual básicamente pues, es la variante clásica más común de los meningiomas. Esta se caracteriza por tener células tumorales que son epitelioides y son de mediano tamaño. Estas pueden ir formando unos lobulillos, y algunos suelen estar delimitados por septos de colágeno delgados. Básicamente, al igual que las células aracnoideas normales, las células tumorales de los meningiomas meningoteliales suelen ser uniformes, tienen núcleos ovalados, y adicionalmente la cromatina va a estar en adecuado orden y van a
evidenciarse pues rasgos de cromatina muy delicada. Y adicionalmente se ha descrito otro hallazgo que se describe como unos agujeros nucleares, pero básicamente corresponden a unos espacios de aspecto vacío, como lo pueden ver aquí, y se conocen como pseudoinclusiones nucleares. Estas son unas invaginaciones citoplasmáticas que pues usualmente se pueden ver como con una coloración clara. Perdónenme un segundo. Entonces, bueno, este es otro hallazgo característico que pues son las pseudoinclusiones nucleares, las cuales se evidencian como invaginaciones citoplasmáticas y estas pues toman una coloración clara, que usualmente esta coloración clara está asociada a que tienen depósitos significativos de colágeno en su interior y esto pues les confiere esta coloración. Adicionalmente, el citoplasma suele ser eosinofílico, como lo pueden ver aquí, y el citoplasma también va a ser tanto eosinofílico como abundante y se evidencian adicionalmente unas prolongaciones celulares bastante largas y estas van a estar entrelazadas con diferentes microfilamentos. Adicionalmente, se pueden observar este tipo de tumores son más frecuentes en la base del cráneo, principalmente se han descrito que su localización más frecuente es en la fosa craneal anterior. Y adicionalmente, se me olvidó mencionarles que estas prolongaciones citoplasmáticas que se ven como un espacio vacío, tras la administración de una tensión de paz o se pueden ver así como lo pueden ver acá con una coloración fucsia que va a realzar pues su componente de glucógeno en su interior. Adicionalmente, pues estos meningiomas es menos probable que sean causados por mutaciones NF2, como les decía, suelen ser NF2 nativos. En cuanto ya a los meningiomas fibrosos, estos meningiomas se caracterizan básicamente por una proliferación de células meningoteliales en forma de huso que van a estar dispuestas en unos haces entrelazados, como lo pueden observar aquí. Adicionalmente, pues están dispuestos en una matriz de colágeno o rica pues también en reticulina. Adicionalmente, los núcleos de estas células tienden a verse muy estrechos, casi que ni se perciben acá. Se describe que pueden llegar a tener una forma de varillas de los estrechos que pueden llegar a ser y pueden generarse también en estas células un tipo de empalizada nuclear que puede recordar a los cuerpos de Verocay, que son, pues acá no los tengo en este diapositivo, pero es un hallazgo característico de los schwannomas. Adicionalmente, estos tumores también cuentan con unas formaciones en espiral que pueden estar presentes, pero son menos presentes que en los meningiomas meningoteliales y también se pueden observar escasos cuerpos de samoma, que no los tengo aquí en esta diapositiva. Y la localización más frecuente de este tipo de tumores es la localización intraventricular. Adicionalmente, estos tumores pueden debutar con fascículos que pueden dificultar la diferenciación diagnóstica, que son estos fascículos que ven acá. También pueden estar presentes en el tumor fibroso solitario y en el hemangiopericitoma. Entonces, al tener este hallazgo van a dificultar el diagnóstico diferencial que básicamente se podrá hacer pues, a través de inmunohistoquímica y se hará pues, a través de la expresión nuclear de STATA6, que es una de las características típicas de los tumores fibrosos solitarios. Adicionalmente, podemos ver en esta gráfica que tenemos acá que la mayoría de ellos, como les decía al principio, en cuanto a la inmunistoquímica, la mayoría de los meningiomas van a expresar o van a tener una inmunoreactividad fuerte para EMA y es lo que pretende expresar esta gráfica. En cuanto a los meningiomas transicionales, básicamente pues se caracterizan por tener, como su nombre lo indica, una mezcla de tanto patrón de meningioma meningotelial como fibroso y este a su vez pues asimismo se caracteriza por unos focos que van a tener una forma lobular y fascicular que pueden ir al lado y lado de los espirales y cuerpos de samoma. Es común que estos tumores sí debuten con mutaciones NF2 y su localización más frecuente está descrita básicamente pues, en la convejidad. Estos meningiomas adicionalmente pueden tener formaciones en espirales y cuerpos de samoma que pueden estar presentes en forma variable y las formaciones en espiral, básicamente estas formaciones en espiral se ubican alrededor de una célula meningotelial o de un vaso sanguíneo o también alrededor de fibras de colágeno o vasos colagenizados. Y esa es una característica típica también de este tipo de meningiomas. Es el único que expresa, como lo pueden ver acá, estos vasos con fibras de colágeno en su interior y por eso pues, reciben el nombre de vasos colagenizados. En cuanto a los meningiomas samomatosos, estos meningiomas básicamente pues se caracterizan como su nombre lo indica por la presencia de cuerpos de samoma y estos pues tienen una designación aplicada básicamente, son
histológicamente meningiomas que pueden ser muy similares a los meningiomas de tipo transicional, pero contienen un predominio de cuerpos de samoma sobre el resto de células tumorales, y esto pues es lo que les confiere su denominación. Adicionalmente, pues los cuerpos de samoma se pueden volver confluentes, como lo pueden observar en la imagen, formando unas masas calcificadas, irregulares, y ocasionalmente pueden llegar a osificarse tanto que pueden formar hueso en su interior. En algunos tumores de estos, pues las células tumorales son reemplazadas casi por completo por los cuerpos de samoma, y pues las células meningoteliales se vuelven muy difíciles de encontrar debido a esto. Adicionalmente, pues podemos observar que en los meningiomas samomatosos pueden ser fácilmente observables hasta en una tomografía o en una radiografía debido a ese patrón de osificación que producen, como lo pueden observar aquí en un meningioma de la unión cervicomedular. Adicionalmente, estos meningiomas son muy frecuentes de encontrar principalmente en la región torácica de la columna vertebral, son frecuentes en mujeres de mediana edad, se pueden presentar en mujeres de mediana edad y mujeres ancianas también, pero son más frecuentes en mujeres de mediana edad, y la mayoría pues, se comportan de una forma indolente hasta que llegan a generar un tumor de mayor tamaño que va a generar pues, diferentes síntomas dependiendo de su localización. En cuanto al meningioma angiomatoso, este meningioma básicamente, pues como su nombre lo expresa, se caracteriza, pues es una variante de los meningiomas que va a presentar numerosos vasos sanguíneos, como lo pueden observar en las imágenes, y estos pues a menudo constituyen la mayor proporción de la masa tumoral, con pequeñas o escasas células meningoteliales entrelazadas. También, pues, debido a su predominancia de vasos sanguíneos, se pueden encontrar en otros textos como meningiomas vasculares, y se caracterizan también porque sus células tumorales pueden ser difíciles de reconocer como células meningoteliales debido a que las características citológicas suelen superponerse con meningiomas microquísticos también. Entonces, esto va a ser, pues, un poco difícil su caracterización solamente por hallazgos histológicos. Adicionalmente, se presentan unos canales vasculares que son pequeños, pues pueden tener un tamaño variable de pequeño a medianos. Estos canales vasculares van a tener unas paredes muy delgadas o gruesas que son variablemente hialinizadas. Adicionalmente, se puede expresar en estos tumores, como observamos en esta imagen que tiene un poco más de aumento, se puede encontrar en ellas bastante atipia nuclear, pero esa atipia nuclear no es característica de malignidad, solamente se describe como una atipia nuclear degenerativa que puede ser de moderada a marcada y es muy común en este tipo de tumores. Y adicionalmente, pues la gran mayoría de estos tumores pues son histológicamente y clínicamente benignos, por esto pues, corresponden a la clasificación grado 1. Dentro del diagnóstico diferencial, debido pues, a la prominencia de vasos sanguíneos, el diagnóstico diferencial principal se va a hacer con los hemangioblastomas, y se va a diferenciar de estos básicamente por inmunohistoquímica, debido a que estos van a expresar inhibina alfa, y pues esto es lo que nos confiere la diferenciación. Respecto a la inmunohistoquímica de estos tumores, básicamente pues van a ser positivos para EMA, al igual que el resto de meningiomas, pero otro de los hallazgos característicos es que va a presentar una fuerte inmunoreactividad para el receptor de somatostatina tipo A2. Ya dentro de los meningiomas microquísticos, esto pues es una variable de los meningiomas que se caracteriza, perdón, básicamente por células que tienen unas prolongaciones citoplasmáticas delgadas y alargadas que abarcan pues microquistes que pueden crear un fondo similar a una telaraña, como se puede observar aquí. Esto corresponde pues básicamente a un estroma, este patrón o estroma en forma de telaraña corresponde a un estroma mucinoso suelto que puede estar con una apariencia variable desde microquistes múltiples o quistes gigantes, como lo podemos observar en esta imagen de acá. Eh, Básicamente también en este tipo de tumores se puede observar la atipia nuclear, que es más evidente en esta imagen con mayor aumento, se puede observar bastante atipia nuclear también, pero al igual como lo mencioné en el angiomatoso, es una atipia nuclear degenerativa que no pues predispone ninguna malignidad ni está asociado a esto. Adicionalmente, los meningiomas microquísticos, pues acá podemos observar típicamente este fondo en telaraña que les describí en la primera imagen también, eh, adicionalmente asociados a sus procesos delicados con microquistes en el interior, y se suelen caracterizar adicionalmente porque en imágenes macroscópicas, así como en imágenes de resonancia magnética, pueden alcanzarse a observar esos microquistes macroscópicos tanto en resonancia magnética, y se asocia a un edema perivascular bastante marcado. Adicionalmente,
pues las prolongaciones citoplasmáticas pueden ser evidentes con cualquier tipo de tinción, pero con tinción de paz se puede ver que realza ese contenido glucógeno que hay en su interior, que es lo que se ve acá como rosado más claro fucsia. Otro de los tipos de meningiomas grado 1 tenemos el meningioma secretor, el cual básicamente se caracteriza por la presencia de la diferenciación epitelial focal en forma de lámina intracelular. Estos contienen pues diferentes secreciones eosinofílicas que son positivas con tinción de paz, y básicamente estos pues son llamados también cuerpos de Samoma, solamente que están dentro de la cavidad quística como tal. Estos cuerpos de Samoma van a mostrar una inmunoreactividad para antígeno carcinoma embrionario, que también es una particularidad muy relevante de este tipo de meningiomas, y adicionalmente pueden tener una variedad de otros marcadores epiteliales y secretores también. Las células tumorales, circundantes también son positivas, tanto para el antígeno carcinoma embrionario como para citoqueratina también. Adicionalmente, los meningiomas secretores pueden estar asociados con niveles séricos sanguíneos elevados de antígeno carcinoma embrionario, y esto es un hallazgo muy relevante debido a que se ha visto que la disminución, hay una elevación cuando se hace el diagnóstico, se encuentra que los pacientes con meningiomas secretores tienen elevados los niveles de antígeno carcinoma embrionario, pero estos niveles disminuyen tras la resección quirúrgica y pueden volver a aumentar tras la recidiva tumoral. Entonces es un marcador importante para este tipo de tumores. Adicionalmente, los mastocitos en estos tipos de tumores también pueden ser numerosos, y a menudo hay pues en edema peritumoral importante también observado tanto histológicamente como en las imágenes de resonancia. Adicionalmente, pues estos tumores se caracterizan genéticamente por una combinación de diferentes mutaciones que no incluyen la mutación NF2, pero sí otro tipo de mutaciones que fueras que le mencioné al principio, como KLF4 y TRAF7. Adicionalmente, los meningiomas secretores, otra de sus características principales son la coloración, el cambio de coloración de los cuerpos de Samoma tras la administración de tinción de paz. Esta pues básicamente es muy relevante encontrarla, y dado que en asociación de metaplasia epitelial pues nos va a dar casi que un 100% de confiabilidad en el diagnóstico. En cuanto a los meningiomas linfocíticos, estos... ¿Aló? Lore, ya. ¿Me escuchan? Sí, ya no se Sí, escuchaba. Sí, señora. doctora, ya se recuperó el audio, gracias. Perdón. Bueno, en cuanto a a otro tipo de los meningiomas grado 1, que son los meningiomas ricos en linfoplasmocitos, esta es una variable rara de los meningiomas que presenta básicamente infiltrados linfoplasmocíticos prominentes. Estos a menudo se encuentran eclipsando un componente meningotelial que va a ser muy discreto. Como pueden observar acá en la gráfica, se ven todos estos núcleos que son básicamente linfocitos, y pues se pierden o se aíslan a su alrededor células meningoteliales, pero van a ser muy escasas respecto al resto del componente, que va a ser predominantemente el linfoplasmocítico. Adicionalmente, algunos casos probablemente constituyen procesos se ha descrito que pueden constituir procesos inflamatorios crónicos con hiperplasia meningotelial asociada, aunque pues también se han descrito casos en los que se compone se compone de tejido predominante meningotelial versus un componente muy escaso de linfoplasmocitos, pero estos son realmente muy raros, porque casi siempre se encuentra este patrón predominante rico en linfocitos, que es pues lo que le confiere su nombre. Acá podemos ver también este patrón rico en linfocitos, pero un aumento mayor, y adicionalmente pues este tipo de tumores también se caracterizan por una predominancia de procesos inflamatorios crónicos e hiperplasia asociada principalmente en los alrededores tumorales. Adicionalmente, también se han notificado anomalías hematológicas asociadas a este tipo de tumores, como son la hiperglobulinemia y una anemia refractaria al hierro. También se ha descrito que puede presentarse en este tipo de tumores. Básicamente, es muy relevante encontrar en este tipo de tumores se describe una heterogeneidad en la señal en FLAIR, que es la que podemos observar aquí en esta resonancia magnética, con un edema vasogénico que puede estar presente pero suele ser muy escaso. Y básicamente
se describe que esta misma heterogeneidad de la intensidad está relacionada con los diferentes focos de inflamación que pueden estar presentes en este tipo de tumores. Adicionalmente, estos tumores van a ser inmunoreactivos tanto para CD68, que son marcadores de linfocitos, debido a su componente inflamatorio dominante, que puede estar formando nidos meningoteliales, y adicionalmente también se va a encontrar inmunoreactividad significativa en inmunotensión para CD3, mostrando pues bastantes células T reactivas, que es lo que se pretende mostrar con esta imagen de acá. Respecto ya al meningioma metaplásico, este meningioma pues realmente es muy poco frecuente encontrarlo, sin embargo se caracteriza porque es una variable pues que va a tener diferentes componentes mesenquimales focales que pueden extenderse y tener diferentes tejidos de patrón llamativo. Adicionalmente pues pueden incluir tanto tejido óseo como tejido cartilaginoso, lipomatoso, xantomatoso, y pues también pueden ser o pertenecer a diferentes combinaciones de estos tejidos. Adicionalmente, pues estas alteraciones no tienen un significado clínico conocido como tal y pues muchas de estos componentes realmente constituyen, se cree que pueden llegar a constituir no una metaplasia verdadera, sino una acumulación de lípidos en su interior que pues lo pueden llegar a diferenciar de una metaplasia verdadera, y esto es lo que pues realmente no se ha incluido como tal esta clasificación de meningiomas. Pues realmente no se incluye mucho dentro de las clasificaciones porque no se diferencia bien si se puede considerar como una metaplasia o como realmente componentes lipomatosos en su interior que no confieren metaplasia verdadera. Adicionalmente, bueno, ya para finalizar, estos son los tumores grado 1, y vamos a hablar de las 3 subdivisiones de los meningiomas grado 2. El primero de ellos es el meningioma cordoide, que el meningioma cordoide básicamente pues es una variable rara también de los meningiomas que se parece al cordoma y por esto se confiere su nombre. Este básicamente, como podemos ver en la imagen, se confiere su nombre de cordoide debido a ese patrón de presencia de cordones o trabéculas de células eosinofílicas que a menudo suelen estar vaculadas, colocadas en una matriz mucoide abundante. Adicionalmente, hay áreas cordoides que se pueden intercalar con un tejido más típico de meningioma y pueden presentar también infiltrados inflamatorios crónicos que a menudo pueden ser irregulares también, pero pueden estar de forma más prominente en algunos tipos de estos tumores. Adicionalmente, suelen ser tumores que se presentan con un tamaño mayor y suelen estar típicamente localizados de forma supratentorial. Adicionalmente, estos tumores se describe que tienen una tasa mayor de recurrencia pese a que se haga una resección total. Y después de una resección subtotal tienen una recurrencia casi que del 100%, es lo que se ha estipulado para este tipo de tumores. Adicionalmente, los meningiomas cordoides, pues se puede apreciar en ellos que dentro de sus características macroscópicas, pues no tienen una característica específica, sin embargo, se ha descrito casos en los que se observa una superficie un poco, pues que puede tener una característica un poco más suave y básicamente estas células también se pueden observar a través de diferentes tensiones de inmunohistoquímica, observándose o relevándose estas características de células tumorales eosinofílicas en una matriz mucosa que adicionalmente presenta este tipo de trabéculas eosinofílicas mezcladas en una matriz mucosa. Y adicionalmente se muestran unas trabéculas de células epitelioides eosinofílicas y vaculadas asociadas con un estroma basófilo rico en mucina, que esta es una de las características principales para poder hacer su diagnóstico. Y adicionalmente, pues realmente yo les dije al principio que la vimentina no es algo muy específico para poder hacer diagnóstico de meningioma, sin embargo se describe que en los meningiomas cordoides la tinción con vimentina permite establecer o potenciar esta forma de cinta que también es muy relevante para su diagnóstico. En cuanto a los meningiomas de células claras, son otro tipo de meningiomas grado 2 también, es una variante que también es muy rara y esta básicamente lo que va a mostrar o se caracteriza principalmente, como veían ya comparando esta imagen respecto a todas las imágenes anteriores en las cuales se podía observar un patrón típico de meningiomas, en esta por el contrario, una de sus características principales es esa pérdida de patrón común de los meningiomas, que confiere esa coloración y pues puede ser también prominente en colágeno, perdón, que se forma
Este colágeno forma unos conglomerados perivasculares y pues también forman unos intersticios en bloque, como los podemos evidenciar aquí en estos límites tumorales. Adicionalmente, el colágeno perivascular e intersticial se fusiona ocasionalmente en grandes zonas acelulares de colágeno, formando pues estos conglomerados eosinofílicos brillantes. Adicionalmente, se ha descrito que estos tumores es muy frecuente encontrarlos tanto cerca del ángulo pontocerebeloso como en la columna vertebral, principalmente en la cauda equina, se ha descrito su localización predominante. Adicionalmente, tienden a afectar pacientes más jóvenes, se ha descrito tanto en niños como en adultos jóvenes, y se asocia con un comportamiento mucho más agresivo, con una recurrencia frecuente y con siembras ocasionales a través del líquido cefalorraquídeo. Por tanto, al tener un diagnóstico histopatológico de este tipo de meningioma, se debe hacer un estudio completo de todo el neuroeje. Adicionalmente, pues podemos observar dentro de estos tumores que pueden presentar unas hojas de células un poco más claras, entremezcladas con la matriz colagenizada, y pues las hojas claras redondeadas y colagenizadas de forma intersticial perivascular. Adicionalmente, pueden mostrar abundante glucógeno intraplasmático, el cual se va a realzar más frecuentemente con tinción de paz, y que es la que pretende mostrar acá en la imagen demarcada como B. Y adicionalmente, en cuanto a su perfil inmunohistoquímico, al igual que el resto de meningiomas, pues se caracteriza principalmente con la inmunotensión de EMA. Ya para hablar un poco del meningioma atípico, estos son meningiomas, como les decía anteriormente, clasificados como grado 2. Estos son tumores que se caracterizan principalmente por una mayor actividad mitótica y por la invasión cerebral que se presenta, que debe ser evidente no solamente macroscópicamente, sino histológicamente también se debe ver esta invasión cerebral. Y respecto a su diagnóstico, hay unos criterios diagnósticos bien establecidos. Entonces, básicamente, un meningioma típico se va a considerar cuando son tumores que presentan una mayor celularidad, como pueden ver acá, con invasión cerebral evidenciada por histología, con al menos 3 o más de las siguientes características. Que la primera de ellas pues, es que tenga mayor celularidad, como lo pueden ver acá, células que tengan un incremento, de la relación núcleo-citoplasma, que presenten nucleolos prominentes o pérdida del patrón lobular. Y esta pérdida de patrón lobular se ve básicamente por un patrón de láminas, de un crecimiento en forma de láminas, que es un crecimiento que se produce de forma interrumpida, y este es otro de los hallazgos incluidos dentro de sus diagnósticos. O que tenga focos de necrosis espontánea. Básicamente esto es necrosis espontánea, es que no sea producida por una embolización previa. Y la mitosis característica de este tipo de tumores se ha descrito que para que corresponda y se le dé un grado histológico de meningioma típico debe tener más de 4 mitosis por 10 campos de alto poder. Y se ha considerado que las mitosis es la característica histológica más importante debido a que es la que más se ha asociado con tasas de recurrencia, encontrándose que todo meningioma que tenga más de 4 mitosis por 10 campos de alto poder se le asocia una recurrencia del 50% mínimo. Como les mencioné anteriormente, una de las características más relevantes de los meningiomas atípicos es la infiltración que hacen del parénquima cerebral. Y esta invasión del parénquima cerebral pues, se caracteriza histológicamente por unas protrusiones que hace en forma de língula, que se describen como protrusiones linguales, que suelen ser irregulares y se muestran como pues, células tumorales infiltrando el parénquima cerebral adyacente, que pueden involucrar tanto la capa leptomeningia, pero esto suele causar una astrocitosis reactiva, que también es uno de los hallazgos característicos, y se puede evidenciar esa astrocitosis reactiva por la presencia de fibras de Rosenthal, que es este conglomerado rosadito que les estoy señalando con la flecha. Adicionalmente, se pueden encontrar islas atrapadas de parénquima cerebral, que va a ser positivo con tinción de proteína glial fibrilar en la inmunohistoquímica. Entonces va a predominar esta infiltración y la idea de ponerle tinción de proteína glial fibrilar es encontrar o pintar con mayor exactitud estas fibras, estas islas atrapadas de parénquima cerebral adyacente a esas infiltraciones tumorales. Adicionalmente, pues se ha descrito que se puede hacer una extensión a lo largo de los espacios perivasculares de Virchow-Robbins por estos tumores, pero esto no va a constituir realmente una invasión cerebral como tal.
porque pues la pea madre no se rompe en esta forma de propagación, por tanto no se considera que la extensión del tumor a los espacios de Virchow-Robbins como tal se considere una infiltración del parénquima cerebral adyacente. Adicionalmente, la diseminación del espacio perivascular y la hialinización de estos, que pueden simular de cierta forma los meningiomas angiomatosis, la meningoangiomatosis, no constituyen tampoco una verdadera invasión cerebral. Y es un patrón que se puede encontrar en niños sin que pues, se considere como tal invasión del parénquima cerebral. Bueno, ya respecto a los tumores grado 3, pues tenemos otros 3 subtipos también, dentro de los cuales el primero de ellos es el meningioma papilar. Esta básicamente es una variable también rara, definida por la presencia de un patrón pseudopapilar, como lo indica su nombre, que se genera más de forma perivascular y constituye pues la mayor parte del tumor, y por esto se confiere su nombre. Adicionalmente a esta, pues se produce esta arquitectura pseudopapilar que se caracteriza básicamente por una pérdida de cohesión entre las células como tal, y una pérdida de adherencia entre las células tumorales a los vasos sanguíneos. Y se presenta adicionalmente una zona libre de núcleos perivasculares que van a asemejar las pseudorosetas de los ependimomas. Adicionalmente, esta característica aumenta frecuentemente en extensión con las recurrencias. Entonces, se ha descrito que básicamente en pacientes en los que hacen mayores recurrencias van a tener más patrón pseudopapilar. Adicionalmente, esto pues se ha descrito, este tipo de tumores se ha descrito principalmente en pacientes jóvenes, incluyendo niños, y se ha observado una tendencia también invasiva de estos tumores, evidenciando que pueden llegar a estar asociados con una invasión cerebral hasta en el 75% de los casos. Asimismo, se ha reportado que pueden llegar a tener una recurrencia hasta el 55% de los casos, y se han descrito casos muy raros, pero se han descrito casos de metástasis generalmente a pulmón hasta en el 20% de los casos. Y adicionalmente se describe que se presenta una mortalidad del 50% de los pacientes en los 2 meses posteriores al diagnóstico. Por tanto, se considera que es uno de los meningiomas con peor pronóstico. Bueno, dentro de los meningiomas grado 3 también tenemos el meningioma rhabdoide, que este es una variable pues también poco común, que consiste principalmente pues en células rhabdoides. Estas células pues básicamente, se me olvidó mencionarles, perdón, acá, que una de las características del meningioma papilar es que puede estar entremezclado con células rhabdoides, ¿sí? Y esto pues se observa acá en este fragmento. Estas células son rhabdoides y pueden estar entremezcladas dentro del meningioma papilar. Y acá se ve una amplificación básicamente que, como las pueden ver acá un poco más ampliadas, esta pues es la forma que toman las células rhabdoides, que básicamente pues se caracterizan por sus núcleos excéntricos, tienen una cromatina dispersa y pueden tener un núcleo prominente con inclusiones también citoplasmáticas prominentes, y adicionalmente pueden aparecer como fibras en espirales que pueden ser discernibles o pueden estar compactas y formar ciertos conglomerados adicionalmente. Estas células rhabdoides pues básicamente se van a parecer a las que se describen también dentro de los tumores rhabdoides teratoides. Sin embargo, pues para diferenciarlas va a ser indispensable la inmunohistoquímica, dado que los tumores rhabdoides teratoides expresan una mutación SMARCB1, mientras que los meningiomas rhabdoides no tienen expresión inmunohistoquímica para esto. Adicionalmente, pues las células rhabdoides pueden volverse más prominentes a través de que se van presentando recurrencias tumorales. Las células se van a observar cada vez más prominentes y de mayor tamaño, con mayor atipia nuclear, y tienen un alto índice de proliferación celular este tipo de tumores, que es otra de las características pues importantes para determinar la malignidad que les confieren. Adicionalmente, pues algunos pueden mezclar su patrón papilar con células rhabdoideas, y adicionalmente algunas de estas células suelen ser algunos de los tumores que tienen mezclado entre su patrón rhabdoide, tienen asociado un meningioma papilar de mayor contenido. Si por lo menos corresponde al 30% del tumor, se ha visto que estos tumores suelen ser menos agresivos versus los tumores que solamente se les encuentra componente histológico rhabdoide. Adicionalmente, pues se puede encontrar también en cuanto a la inmunohistoquímica, que van a ser inmunoreactivos para vimentina, y se ve esta inmunotensión a la vimentina en sus inclusiones paranucleares, que es lo que pretendo mostrar con esta gráfica acá. Bueno, ya en cuanto al meningioma anaplásico,
Este es un meningioma básicamente que exhibe una citología pues abiertamente maligna con todas las características ya descritas de malignidad y de hecho tiene tantas características de malignidad que puede similar a las características histológicas de un carcinoma o de un melanoma o de un sarcoma también de alto grado y suele tener una actividad mitótica también notablemente marcada. Adicionalmente, se ha definido que suelen ser tumores fatales con una supervivencia promedio que varía entre menos de una supervivencia a 5 años, que puede ser menor del 20%, y adicionalmente, pues dependiendo del grado de resección, puede llegar a ser mejor o peor esta supervivencia. Adicionalmente, se han descrito diferentes factores de riesgo para los meningiomas anaplásicos, dentro de los cuales se han descrito que cuando es un tumor originado en un lugar diferente a la base del cráneo, va a tener un peor pronóstico. Adicionalmente, también otro de los factores de riesgo para meningioma anaplásico es el sexo masculino, como les mencionaba al principio, y un antecedente de cirugía previa, es decir, que las recurrencias pueden llegar a presentar una progresión maligna a este tipo de tumores, principalmente en pacientes sometidos a radioterapia, se han descrito estos casos. Adicionalmente, pues a veces es difícil determinar el punto de corte entre los meningiomas atípicos y los anaplásicos debido a que, pues, a la mezcla de características histológicas de malignidad que pueden llegar a presentar. Adicionalmente, los meningiomas anaplásicos, pues comúnmente tienen características macroscópicas que también los puede hacer diferenciar, observando aquí en la imagen que se puede obtener una consistencia que puede ser entre suave o gelatinosa y una superficie de corte que pueden tener unas zonas amarillentas que se confieren pues, a las superficies de necrosis entremezcladas con las células tumorales adicionales. Adicionalmente se ve en las imágenes, sea tanto macroscópicas como de resonancia magnética, que estos tumores se caracterizan por invasión del seno longitudinal superior. Asimismo, suelen ubicarse de manera predominante a nivel parasagital y pues, el seno longitudinal superior suele estar totalmente ocluido por la invasión tumoral. Adicionalmente, la superficie interna del cráneo también puede estar con una hiperestosis significativa debido a una infiltración prominente del tumor hacia el cráneo. Como les decía, pues su localización más frecuente va a ser parasagital y por su infiltración usualmente se va a encontrar de forma bilateral con unos bordes tumorales que pueden ser como los observan acá, bordes irregulares con un patrón de crecimiento altamente infiltrativo. Ya en cuanto a los hallazgos histológicos, básicamente pues estos tumores se definen como tal por su actividad mitótica, describiéndose que para que sea un meningioma anaplásico debe tener más de 20 mitosis por 10 campos de alto poder. Y estos tumores no suelen ser tan frecuentes, afortunadamente solamente representan el 1 al 3% de los meningiomas en general. Adicionalmente, estos tumores también se van a caracterizar, como lo podemos ver acá, por altos recuentos mitóticos. Acá podemos ver que este hallazgo que les estoy señalando con la flecha es una mitosis en la cual se puede ver su cromatina como despelucada en forma de pelos y esto pues, es uno, como les digo, de los hallazgos más importantes para su diagnóstico, una tasa de mitosis mayor de 20 mitosis por 10 campos de alto poder. Adicionalmente, en casos raros de este tipo de tumores pueden mostrar una verdadera metaplasia epitelial o mesenquimatosa y adicionalmente la confirmación del origen meningotelial en los casos de los meningiomas anaplásicos que presentan una anaplasia muy difusa, a menudo pues requiere también pues tener el antecedente de un meningioma previo en esta misma localización que soporte pues inmunohistoquímicamente su diagnóstico. Adicionalmente, pues suelen tener un muy mal pronóstico y ya en los hallazgos de inmunohistoquímica podemos observar básicamente que este tipo de tumores van a tener una tinción marcada, van a encontrarse en ellos una inmunoreactividad fuerte a vimentina, con adicionalmente, pues la vimentina puede ser útil también para diferenciarla de los carcinomas metaplásicos y adicionalmente estos tumores adicionalmente van a estar con cierta positividad para EMA, como el resto de los meningiomas, pero como les decía, la tinción de EMA puede ser más irregular en los tumores grado 2 y grado 3, por eso pues se ve un patrón de inmunoreactividad, pero muy difuso. Adicionalmente, el índice de proliferación con el Ki-67 también puede ser muy útil para el diagnóstico debido a que se va a encontrar en este tipo de tumores también un Ki-67 mayor del 20%. Y adicionalmente es importante encontrar en este tipo de tumores que hacerles una tinción para
receptor de progesterona, y en esto se van a encontrar que pues, los núcleos raramente van a ser positivos para receptores de progesterona. Y hay otras características variables, básicamente los meningiomas, que suelen ser también muy, muy poco frecuentes y no se pueden catalogar dentro de ninguna clasificación histológica característica, debido a que pues tienen un amplio espectro morfológico, entonces pues no se pueden confinar a ninguno de los grupos anteriormente mencionados. Dentro de estos, pues los más frecuentes son un meningioma que se ha descrito con patrón de rosetas meningoteliales, que es los que muestran las gráficas más superiores de la diapositiva, en el cual estos pues se definen básicamente por un componente que es principalmente relevante o característico por procesos celulares y por colágeno en su interior, con o sin ninguna luz central, que puede simular ciertas glándulas del cuerpo, pero de forma muy atípica. Podemos ver que también se caracterizan por atipa nuclear, por una alta celularidad, y adicionalmente otras de las variantes de los meningiomas que no se pueden catalogar en ningún grupo son descritos como melanocitomas. Estos pues antes eran llamados como meningiomas pigmentados, sin embargo realmente pues se caracterizan básicamente por un reclutamiento de melanocitos, y pues no tienen como ninguna otra característica más aparte de su pigmentación oscura, que es pues lo que les confiere su nombre adicionalmente. Y otra de las variantes que también ha sido, pues es de las más comunes, pese a que estos tumores en general son poco comunes, son los meningiomas con características oncocíticas. Estos básicamente pues muestran una marcada atipia nuclear, pero básicamente se describe que es una atipia nuclear degenerativa, y estos principalmente pues se puede hacer también su diagnóstico a través de la inmunotensión con EMA, en las cuales van a mostrar una inmunoreactividad bastante positiva, y adicionalmente se aplica a estos tipos de tumores para hacer su diagnóstico. Se pueden utilizar inmunotensión para antígenos antimitocondriales, los cuales pues van a generar la confirmación diagnóstica. Y ya para concluir, básicamente pues se considera que los meningiomas pues, son los tumores intracraneales más frecuentes, en su mayoría tienen un comportamiento benigno, y a pesar de que la secuencialización genética pues no realmente se ha descrito completamente la secuenciación genética de estos meningiomas hasta la fecha, realmente no se ha encontrado una aplicación clínica que nos permita hacer una clasificación respecto a sus características genéticas. Por tanto, pues la clasificación en los grados de 1 a 3, como los mencioné anteriormente, pues a través de su clasificación histológica va a seguir siendo la pauta de manejo y pronóstico hasta que aporte características en cuanto a pronóstico y supervivencia en estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Lore. No sé si alguien tenga preguntas a Lore. Yo no sé, la verdad, yo nunca he visto un reporte de un meningioma grado 3. Yo creo que lo único que lo he visto es en un par de presentaciones, una de Almaty que decía que los grado 3 casi siempre eran radioinducidos, pero no sé, por lo menos en la residencia es lo que yo de especialista no he visto los grado 3. No sé si el profe Patiño, el profe Cifuentes, el profe Vaquero, el profesor hayan visto qué frecuencia. Realmente me parece que son muy, muy, muy raros. Atípicos sí he visto uno que otro, pero los grado 3 nunca los he visto. Lo otro que quería era recordarles que este mes de junio que viene, Lore, si quieres, deja de compartir 2 segunditos la pantalla tuya. Bueno, como la... Arriba, sale una cosita roja para poner stop sharing. ¿Ya? No veo. Arriba o abajo en tu pantalla a veces sale. Ya, Ya, creo que ya. eso. Entonces, esto igual lo pueden promocionar, también ya se lo envié a todos por WhatsApp, que tenemos estas 3 charlas de invitados internacionales, bueno, como para completar lo que dijimos de los meningiomas, que ya hemos revisado toda la parte de básicas, y esto es para revisar la parte quirúrgica. Estas 2 primeras charlas que son
ahorita hasta la próxima semana, que es con el doctor Forbes de Cincinnati, ¿no? Y todos son básicamente manejo quirúrgico de miomas de la base del cráneo, bueno, con invasión al canal óptico, estos de meningiomas petroclivales y el otro de abordajes mínimamente invasivos a la base del cráneo. Lo otro es para recordarles a los residentes que mañana empezamos las revisiones para cómo escribir un artículo. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario más de la presentación de Lorena.